Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora Anaí. Este es el parte médico de este martes 14 de septiembre. A partir del próximo jueves 16 y hasta el martes 21 de septiembre se llevará a cabo la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca a personas de 30 a 39 años que viven en Mérida. Proceso que se realizará a través de 2 macrocentros y 4 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad. Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los macrocentros de vacunación adecuados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán, la Unidad Deportiva Villa Palmira, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el 11º Batallón de Infantería de la Sedena en la calle 42 Sur y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 287 pacientes en hospitales públicos, 58.081 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 66.421. Hoy se detectaron 293 nuevos contagios de coronavirus, 160 en Mérida, 42 en Canacín, 14 en Valladolid, 8 en Junucmá, Izamal y Progreso, 6 en Tizimín, 5 en Maxcanú y 1 en Humán, 4 en Suquilá, 3 en Cuncunul, Peto y Tixcocop, 2 en Quinchil, Quetecax, Ticul y Tixpehual, 1 en Acanqué, Chancom, Xuxuluc Pueblo, Concal, Tzizantún, Citaz, Ixil, Copomá, Mocochá, Motul, Otzcuscap, Panabá, Sanacat, Sinanchet, Temozón y Yaxcabá. De los 66.421 casos positivos, 548 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 39.387 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 10.547, en la zona oriente, 10.041, en la zona centro, 3.707, en la zona sur, 5.761, en la zona poniente, 9.331. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos, 8 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 37 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad y tabaquismo. 9 en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Opichén, 1 en Tizimín, 1 en Tetis y 1 en Valladolid. En total son 5.713 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.340 están estables, aislados, monitoreados por el personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 287 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.